Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor. Siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. En tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso.
Vamos a alabar el nombre de nuestro Señor y cantamos: a Dios demos gloria. A Dios demos gloria, pues grande es Él, su amor es inmenso y a su Hijo nos dio. Quien fue a la cruz, sufrió muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Valor al Señor, oiga el mundo su voz. Valor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Por darnos la vida, su sangre vertió. Jesús al creyente es promesa de Dios. El vil pecador que de veras creyó, en ese momento perdón recibió. Valor al Señor, oiga el mundo su voz. Valor al Señor, nos gustamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro potente, hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. A nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús que en su gloria vendrá. Valor al Señor, oiga el mundo su voz. Valor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Cantamos: firme estaré. Cristo guarda siempre, puedo en Él confiar. No me deja nunca, puedo en Él confiar. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover. Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte Jesucristo, puedo en Él confiar. Todo me ha provisto, puedo en Él confiar. Pues va la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover. Pues va la roca eterna de los siglos, firme estaré. En la noche oscura puedo en Él confiar. Mi alma está segura, puedo en Él confiar. Pues va la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover. Pues va la roca eterna de los siglos, firme estaré. Muchos me abandonan, puedo en Él confiar. Otros me engañan, puedo en Él confiar. Pues va la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover. Nada, no nada me ha de mover. Pues va la roca eterna de los siglos, firme estaré. Por último cantamos: dame un nuevo corazón.
Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, que sea limpio como el cristal, dulce como la miel. Un corazón, Señor, como el tuyo, que sea limpio como el cristal, dulce como la miel. Un corazón, Señor, como el tuyo. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, que sea limpio como el cristal, dulce como la miel. Un corazón, Señor, como el tuyo, que sea limpio como el cristal, dulce como la miel. Un corazón, Señor, como el tuyo. Un corazón, Señor, como el tuyo. Amén. Buenos días, tengan todos, hermanos, que Dios les bendiga. Este es el quinto domingo en el que estamos reunidos de manera virtual. Bueno, gracias a Dios porque por alguna razón nos permitió pasar este tiempo sin poder reunirnos de manera presencial, pero la palabra de Dios no nos ha faltado cada domingo. Y en esa ocasión no va a ser la excepción. Así que vamos de una vez a la predicación de la palabra del Señor. Y vaya a su Biblia, a la epístola de Primera a los Corintios, capítulo 10 y el versículo 12 y 13. Primera de Corintios 10, 12 y 13, por favor. Y dice la Biblia así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Esta mañana hablaremos de un personaje bíblico que personalmente considero uno de los más trascendentales de la historia bíblica y de Israel como nación, ¿verdad? Este personaje es el vivo ejemplo de lo que puede pasar a todo creyente si tan solo incurriera en un pequeño, mínimo e ínfimo descuido. Repito, este personaje es el vivo ejemplo, uno de los mejores, diría yo, de lo que le puede pasar a todo creyente si tan solo incurriera en el más mínimo e ínfimo descuido. En segundo lugar,
también es el vivo ejemplo de lo nefastas y devastadoras que pueden llegar a ser las consecuencias y repercusiones de un pequeño descuido y omisión. Repito, es el vivo ejemplo de lo nefastas y devastadoras que pueden llegar a ser las consecuencias y repercusiones de un pequeño descuido y omisión. Y en tercer lugar, es el vivo ejemplo de la ruina que podría venir a la vida y a la descendencia de una persona, de todo creyente, si tan solo cae en el pequeño error de pensar que merece o merecemos una pequeña indulgencia o licencia. Y nos permitimos, por esa razón, nos permitimos a nosotros mismos hacer algunas cositas pequeñas, inofensivas aparentemente, que bajo ciertas circunstancias normales no haríamos. Repito, cuando caemos en cierto pensamiento nocivo de merecer indulgencia o licencia, y con ese pensamiento nos permitimos a nosotros mismos hacer algunas cosas que bajo circunstancias normales no lo haríamos. Porque, según ese pensamiento, nos merecemos ciertos permisitos. Y así lo decimos, así lo llamamos, permisillos, para que suene bonito y atractivo a la mente y a la conciencia. Permisillos. Tomarse pequeños permisillos o un pequeño descuido y omisión. Bueno, a este hombre le cae como anillo al dedo lo que se menciona en Eclesiastés, el capítulo 10, el versículo 1. Vaya a su Biblia, por favor, a Eclesiastés, el capítulo 10, el versículo 1. Por favor, Eclesiastés 10:1, y dice así: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Es impactante lo que dice este versículo, y lo repito: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Bueno, precisamente a este hombre le sucedió lo mismo. Una pequeña locurita, tan solo una pequeña locurita, hizo que su aroma, como una persona o un hombre honorable, llegara a ser desagradable, un aroma nauseabundo para otros y para los que lo rodeaban especialmente. De no ser por lo perfecto del perdón divino, me refiero, que le presentó oportunamente la oportunidad y la ocasión para confesar su pecado y arreglar las cosas con su Creador, la ruina y la desgracia hubiesen sido peor. De no ser, y hago énfasis en esa frase, de no ser por el perdón divino que le presentó en el momento oportuno la ocasión para confesar genuinamente su pecado y arreglar las cosas con su Creador, la ruina, la desgracia, la devastación hubiesen sido peores. Cabe destacar que el perfecto perdón divino no quiere decir
Y no quiso decir en el caso de este hombre la desaparición total de las consecuencias. Quitémonos de una vez esa idea de que el perdón divino nos borra, obligatoriamente nos borra las consecuencias de lo que nosotros hicimos incorrectamente. Porque eso no es bíblico. Dios perdona nuestro pecado si lo confesamos genuinamente, pero no quita las consecuencias. Porque el perdón divino no quiere decir la desaparición total de las consecuencias. Basta decir que después de este evento, la vida de este hombre, aunque siguió unos años como rey de Israel, su vida, su ministerio y su reino nunca fueron los mismos como lo fue o lo era antes de su caída. Ya para estas alturas, alguno de ustedes ya se habrá dado cuenta del personaje del que hablaremos esta mañana. Y sí, efectivamente, estaremos hablando del trágico atardecer de David. Del trágico atardecer de un hombre conforme al corazón de Dios, que fue estimado como sabio y honorable, pero eso no lo eximió, siendo impulsado y encendido por sus deseos, por su lujuria. Eso no lo eximió de que hubiese en su vida un trágico atardecer, un común y corriente atardecer como los otros, como todos los días en David. Precisamente hubo un atardecer que fue trágico. Y a veces nos pasa que escuchamos o nos enteramos de una persona a la que teníamos en alta estima, que ha caído en desgracia, porque su matrimonio, su familia, su descendencia se ha venido abajo por causa de alguna inmoralidad de alguno o de ambos cónyuges. Y a raíz de esto, los hijos totalmente decepcionados tomaron un rumbo equivocado y han arruinado lo que en apariencia una vez gozaban. Y es aquí que oímos de casos que vienen a nuestra mente y nos bombardea una serie de preguntas, tales como, por ejemplo, pero ¿cómo pudo haber sucedido eso a tal persona? Si se veían un matrimonio feliz, sí, con los problemas normales de todo matrimonio, de toda familia, pero eran una pareja normal. ¿Pero cómo? Si sus hijos parecían totalmente felices. Yo los conozco desde que eran niños. ¿Cómo puede ser que de un pronto a otro, de manera repentina, les haya sucedido eso, esa desgracia? ¿Cómo puede ser posible que una persona que tan solo hace unas semanas atrás lo vi feliz, muy feliz, contento, tomado de la mano y abrazado a su cónyuge, de repente, como en un abrir y cerrar de ojos, haya caído en la desgracia y en la ruina que son propias de la infidelidad? Varias preguntas nos vienen así, como estas nos vienen así cuando escuchamos de alguna persona que ha caído en desgracia. He de decir que los dos pasajes más representativos en la vida de David son precisamente los dos pasajes más contrastantes de su historia. En primer lugar, David aparece en el 1 de Samuel, el capítulo 17, narrando su triunfo y su asombrosa y milagrosa victoria contra Goliat. No obstante,
En 2 de Samuel aparece otra historia más representativa, su trágica y funesta caída con Betsabé, la cual ocurrió en un trágico atardecer. Y ese evento fue la causa y origen de las tristezas y desgracias mayores en la vida de David. El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo puede ser que semejante hombre haya caído tan bajo como él cayó? Aquí es necesario mencionar algunos puntos. Como advertencia, las caídas o las pequeñas caídas o trágicas caídas no suceden de manera repentina. Suceden después de una serie de pasos y pequeñas decisiones que tomamos en el proceso. Pero cada caída, por muy pequeña que sea, llegará a ser trágica de manera paulatina, no repentina. Siempre hay una secuencia de acciones u omisiones. Es necesario enfatizar eso. Siempre hay una secuencia de acciones u omisiones mínimas que nos van acercando cada vez más a la zona trágica. Siempre en ese proceso descendente, Dios nos envía señales y advertencias para evitar la tragedia. Siempre. Y eso es el procedimiento, el modus operandi del Señor. Siempre. Y siempre con mayúscula y subrayado y en negrita, siempre en ese proceso descendente, Dios nos envía señales y advertencias para evitar la tragedia. Así que vamos a la historia que nos compete y aprender las lecciones que aprendemos o debemos aprender de un trágico atardecer. Mi hermano, vaya conmigo al libro de 2 de Samuel, por favor. Libro de 2 de Samuel, el capítulo 11. ¿Ya está ubicado ahí? 2 de Samuel, el capítulo 11. Y leeremos primeramente del versículo 1 al 5. Y después saltaremos del versículo 14 al 17. ¿Está bien? Primeramente del versículo 1 al 5. Y el segundo segmento al que saltaremos es del versículo 14 al versículo 17. Dice así: Aconteció que al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, no pierdan detalle de eso, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David, y que era David, un rey, que David envió a Joab, y con él a sus siervos, y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Es curioso que la Biblia, obviamente inspirada por el Espíritu Santo, no haya omitido la omisión de David y haya incluido aquí la omisión y el pequeño descuido de David. Pero David se quedó en Jerusalén. En esa omisión sucedió algo. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho
y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam. Pero el informe que recibió David no se quedó ahí. Alguien detectó, percibió las intenciones de David y le lanzó esta advertencia: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Mujer de Urías Eteo. Y envió, la segunda misión, y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer. La primera consecuencia. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Saltamos al versículo 14, por favor. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Ya para ese entonces David sabía que Betsabé estaba embarazada. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Notemos la serie de eventos que ocurrieron antes de la caída de David, porque la caída no fue el punto neurálgico, el punto central, sino que nos enfocaremos en la serie de eventos que ocurrieron antes de la caída de David. En primer lugar, era la primavera israelita, y era precisamente el tiempo en que los reyes tenían el deber y la costumbre de salir a pelear sus guerras en favor de su pueblo, para evitar el frío del invierno y lo candente del verano. Era la primavera israelita, el tiempo en que los reyes tenían por costumbre y deber salir a pelear sus guerras en favor de su pueblo. Ahora, hagámonos una pregunta: ¿dónde estaba David en ese tiempo? ¿Dónde estaba David? Al parecer envió a su suplente, a un sustituto por él, y esta sería la primera omisión. La tercera omisión: al atardecer de Jerusalén. Al caer la tarde es una expresión judía que sugiere que era entre las 4 y las 5 de la tarde. Al atardecer. Ahora, está bien, eran las 4 y las 5 de la tarde, pero era el tiempo en que debía David estar ocupado en la guerra. Pero está bien. ¿Y qué estaba haciendo David a las 4 o 5 de la tarde? Bueno, la Biblia es muy descriptiva y dice
se levantó de su lecho. ¿Qué estaba haciendo David? Pereciendo dormido cuando debía estar en otro lugar. ¿Qué estaba haciendo David a esas horas de la tarde, acostado, echado en su cama, en su lecho? Las 4:05 de la tarde. Lo que sugiere que David había rehuido a su deber por pura pereza. Porque probablemente pensó que se merecía un descanso. Ya era mucho, estaba cansado y exhausto de tanta guerra, así que se tomó un permisillo, un descuido, una pequeña omisión, y se hizo una excepción a sí mismo para no cumplir con su deber. La otra acción, es necesario notar que fue una secuencia de acciones una tras otra, tras otra. Después, cuando se levantó, después tomó la decisión de pasearse por el terrado de su palacio. La verdad ignoro cuál fue la intención del rey de ir a pasear por la terraza de su palacio. Pero digamos que fue una mera coincidencia, porque de acuerdo con la forma en que estaba construido el palacio real, muy posiblemente podría ser una mera coincidencia, porque todo el palacio estaba construido y edificado sobre un monte, del cual el rey David podía tener una visión panorámica de toda la ciudad. Entonces, por eso digamos que fue una mera coincidencia. Pero esa mera coincidencia no hubiese sido posible si David hubiese cumplido con su deber. Que si David no hubiese cometido la omisión pequeña de no cumplir con la costumbre de los reyes. Y por tal motivo se expuso a la realidad de una tentación. Porque vio a lo lejos a una mujer que, por lo que se describe en la Biblia, era muy hermosa. Y prendido por la hermosura de la mujer, preguntó y mandó a preguntar por ella. Y aquí ocurre la tercera omisión. David hizo caso omiso de la información que se le suministró. Hizo caso omiso al informe que un siervo por ahí le llegó a sus oídos, le hizo llegar a sus oídos, perdón. ¿Cómo era posible que no haya permitido, que no haya percibido a Dios a través de esa advertencia? Porque se le dijo después, sí, esa es esa es Betsabé, hija de Eliam. Pero sobre todo, rey, es esposa de otro hombre. Así que no sé cuáles son sus intenciones por preguntar por esa mujer, pero por aquello, nada más solo por aquello. Pero David hizo caso omiso a esa información y no percibió que era la misericordia de Dios, la gracia de Dios, interviniendo desde temprano
para evitarle a él una gran tragedia. No interpretó esa información como una misericordiosa advertencia, como una compasiva señal, un aviso oportuno que Dios le estaba dando a través de sus siervos. No se conformó con eso, sino que David además la mandó a llamar al palacio. Hizo caso omiso a la advertencia. Ya para ese entonces, cuando la mandó a llamar al palacio, ya para ese entonces David se encontraba en una vorágine de pasión, en un remolino de eventos que era casi irrefrenable. Y note las acciones que se dan en un solo versículo. La tomó, vino a él y durmió con ella. Note toda la secuencia de eventos en tan solo 5 versículos. Note todos los eventos. Al menos yo pude identificar en tan solo 5 versículos 10 eventos aproximadamente que se sucedieron en tan solo 5 versículos. Bueno, ¿qué nos enseña esto? Bueno, aquí podemos ver al menos 4 aspectos del poder engañoso del pecado. Sí, del poder engañoso del pecado. En primer lugar, el pecado nos engaña al hacernos olvidar del carácter fútil y pasajero del placer y del pecado. Nos engaña al hacernos olvidar del carácter fútil y pasajero del placer y del pecado. El pecado es pasajero, pero no niego que es muy atractivo, pero pasajero. En segundo lugar, bajo el punto del poder engañoso del pecado, es que el pecado nos engaña al convencernos de que tenemos la situación bajo control y que podemos frenar en el tiempo oportuno. La verdad, puedo ver a David pensando eso. Yo puedo frenar, yo puedo controlar la situación. Yo estoy al control de todo el panorama. Bueno, obviamente David omitió el primer engaño, que el pecado es de carácter fútil y pasajero. En tercer lugar, el pecado nos engaña al hacernos creer que estamos ante una oportunidad única y que debemos aprovecharla y no debemos desperdiciarla. Como la desperdició José. David no actuó de esa manera. David pudo haber pensado, y probablemente pensó, que esa era una oportunidad única que Dios le estaba dando. Porque ya que era mujer de Urías, ¿dónde está Urías en ese entonces? Estaba en la guerra, así que todo estaba calzando, todo estaba acoplándose como anillo al dedo. Así lo pudo haber visto David. Todo se estaba fraguando de manera sincronizada para que aparentara una oportunidad única que no debía desaprovechar. ¿Cuántas tragedias han ocurrido porque interpretamos cierta oportunidad como una oportunidad
única para experimentar placer. Si yo les contara, hermanos, cuántas familias, hogares y vidas se han arruinado solo por aprovechar, entre comillas, una oportunidad única para experimentar placer. En cuarto lugar, para hacerle entender la magnitud o el poder asombroso del pecado engañoso, del pecado que nos engaña, al convencernos que somos lo suficientemente astutos para evitar las consecuencias. Cuando David supo que Betsabé estaba encinta, él echó a andar una estrategia detallada para maniobrar y manejar y manipular las consecuencias de su pecado. Y aquí incluyó también a Urías. Gastaría mucho tiempo en explicarle la estrategia que David utilizó. Hizo todo un complot y una conspiración contra Urías, de manera tal que en última consecuencia casi que mandó a asesinar a Urías. Una tragedia, la verdad. Pero igual nosotros, a veces y muy a menudo, nos convencemos a nosotros mismos cuando somos tentados a experimentar un placer único, una oportunidad única, y nos creemos la mentira del pecado, que somos nosotros lo suficientemente astutos para evitar las consecuencias, driblar a Dios, burlar a Dios. Pero como dice la Escritura en Gálatas 6, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. David se engañó a sí mismo, burlándose de Dios, creyendo que él era la excepción y creyendo que él era lo suficientemente astuto para driblar las consecuencias, para evadir y no recibir en sí mismo las consecuencias de su pecado. Pero además de eso, y contrastantemente, y haciendo el contraste obviamente con el poder del pecado, con el poder engañoso del pecado, destaca también lo maravilloso de la oportuna gracia y misericordia divina. Ya hemos mencionado eso, de lo maravilloso de la oportuna gracia y misericordia divina, reflejados en los oportunos avisos y advertencias de los siervos al brindarle la información completa, sin omitir un detalle de las calidades y características de Betsabé. Ella era mujer de Urías, que pertenece a otro hombre, y los reyes tendían a pensar que aún las mujeres del pueblo le pertenecían a ellos. Pero a David se le aclaró que Betsabé era mujer de otro hombre y por lo tanto no le era lícito estar con ella. Pero Dios le envió misericordiosamente
en su gracia y en su divina providencia, le envió esa advertencia amorosa a David. Pero David la omitió. Y en tercer lugar, destaco lo milagroso e inexplicable del perdón de Dios sobre David cuando fue confrontado por el profeta Natán, enviado por Dios para revelarle su pecado. En el capítulo 12, Natán fue enviado por Dios para señalarle el pecado a David. Y esa confrontación ocurrió aproximadamente un año después. Y David, en esa ocasión, siendo confrontado por el profeta de Dios, comprendió que el Dios amoroso lo envió a Natán para restaurar su relación con él, con Dios, con el Señor y David, a través del arrepentimiento y la confesión. Y en el Salmo 32 y en el Salmo 51 se puede ver la actitud de David cuando fue confrontado por Dios. En genuino arrepentimiento y en total dolor por haber pecado contra Dios, pidió en el Salmo 51 piedad, y dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Quién pide piedad sino uno que se considera a sí mismo totalmente y rotundamente culpable y que merece el castigo y la corrección, pero pide misericordia y piedad a aquel que lo va a juzgar? Y Dios lo perdonó completamente. A manera de reflexión, y ya para terminar, pregunto: ¿ha dudado usted del perdón y la gracia divina? ¿Ha dudado usted del perdón y la gracia divina? ¿Ha estado usted, mi hermano, incurriendo en omisiones cuando se le ha estado advirtiendo muchas veces y desde temprano acerca de algo? Dios le ha enviado advertencias y avisos a través de su esposa, a través de sus hijos, a través del pastor y la esposa del pastor. ¿Y qué está haciendo usted con esas advertencias y esos avisos? O bien, cuando Dios le está enviando señales, echándole a perder y estropeando una y otra vez, sus planes y proyectos. Repito, ¿qué está haciendo usted con las señales que Dios le está enviando de manera personal, echándole a perder y estropeándole sus planes y proyectos una y otra vez? ¿Ha estado usted, mi hermano, en el último tiempo luchando y lidiando con los engaños del pecado? Los que mencioné con anterioridad. ¿Ha estado usted luchando en el último tiempo, lidiando con los engaños del pecado, tratando de convencerse usted mismo que ya no hay vuelta de hoja y es irremediable lo que intenta hacer, aunque muy en sus adentros sabe y entiende que eso que está a punto de hacer no es agradable ante los ojos de Dios?
Medite en eso. ¿Usted está practicando? ¿Está usted practicando o haciendo algo impulsado por su complacencia o en su propio beneplácito, pensando en su propio beneplácito, en darse usted un gustito, como decimos, una canita al aire, aunque sabe que esa canita y ese gustito no es del agrado y el gusto de Dios? ¿Tiene usted la tendencia de indultarse y eximirse de su deber a sí mismo solo por por pura pereza? Tenga cuidado, mucho cuidado, mi hermano. No sea que usted llegue a ser de aquellos que por un pequeño descuido, una pequeña locurita, echa a perder su vida, la de su matrimonio, la de sus hijos y la de su descendencia. Es increíble cuántas tragedias pueden pasar en una sola tarde, en una sola escena, en un momentito donde se acumularon y se combinaron una serie de decisiones por un solo descuido. Incline su cabeza, mi hermano, por favor. Amado Dios, bendito Señor, gracias por este mensaje que nos advierte de los pequeños descuidos que causan ruina, desolación y arrasan con nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio. Señor, ayúdanos para evitar esos pequeños pero grandes al fin descuidos que solo resultan en tragedia. Oh Dios, ayúdanos a poner vallas protectoras en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra conciencia, para no ceder ante las mentiras, los engaños del pecado. Porque las consecuencias serán nefastas y devastadoras. Y algunas, la mayoría de ellas, serán permanentes. Padre, líbranos de trágicos atardeceres como los de David. Líbranos de pequeñas locuritas como Salomón. No sea que nuestra vida sea un perfecto ejemplo de uno que sufrió una gran tragedia por causa de un pequeño descuido, que al final, por las consecuencias, resulta ser que no fueron pequeños descuidos, sino grandes omisiones. Padre, líbranos de no ceder ante el poder engañoso del pecado. Ayúdanos a visualizar en nuestro corazón el carácter pasajero del placer del pecado.
Ayúdanos a tener en mente siempre que no podemos parar una vez que hemos cedido ante la tentación. No podemos parar. Ayúdanos a convencernos, por favor, a convencernos que no tenemos el control y ante la tentación nos estamos exponiendo a un poder incontrolable que arruinará nuestra vida. Padre, también te damos gracias por el poder del perdón, lo perfecto del perdón y tu gracia divina. Porque como en el caso de David, cuando fue confrontado, tú le restauraste completamente. No desapareciste las consecuencias, pero sí restauraste su relación contigo. Ayúdanos, Señor, a aprovechar si hemos caído. Ayúdanos a aprovechar del maravilloso poder del perdón y la gracia divina. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que no necesitemos llegar a un punto donde desesperadamente imploremos tu perdón y apelemos a tu gracia. Pero en dado caso, si hubiese necesidad por causa de nuestras atrevidas omisiones y descuidos, ayúdanos a aprovechar de tu carácter perdonador y tu gracia para perdonar nuestro pecado y recibir fuerzas espirituales para soportar las consecuencias de nuestro pecado. Pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón que sea limpio como el cristal, dulce como la miel. Un corazón, Señor, como el tuyo, que sea limpio como el cristal, dulce como la miel. Un corazón, Señor, como el tuyo. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón que sea limpio como el cristal, dulce como la miel. Un corazón, Señor, como el tuyo,
que sea limpio como el cristal, dulce como la miel. Un corazón, Señor, como el tuyo. Un corazón, Señor, como el tuyo. Amén. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya dígame su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te digo, el rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, él te lo devuelve al 100%. El rey te mandó a llamar.